noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Pastor Omar, muchas gracias por su invitación. Pastor Diego, no pensaba que estuviera esta noche acá, pero no sé qué predicaría anoche, pero parece que me voy a copiar. Dijo el pastor Omar que había dejado el calor por venirme al frío. Hoy está a 25 grados Bogotá. Sí. Entonces aquí estamos caliente que moriquina. ¿O sería que trae calor? No. Y llegué a la casa del hermano Jorge y empezó a llover. Digo, también estaba hablando. Bueno, gloria a Dios, todo por estas cosas. Bueno, pastor, lo felicito porque no necesita uno tener una iglesia grande para poder uno ayudar a los misioneros. Sí, amén. Es un trabajo maravilloso. Nuestra congregación también es pequeña y allí estamos también ayudando a seis misioneros, y el pastor Ricardo es uno de ellos también, porque como dijo el pastor Omar, es un hombre que verdaderamente está haciendo un trabajo que no se le mide cualquiera de ese trabajo que hace, no se le mide. Y bueno, eso les cuento. Vengo de la capital dulce de Colombia, pero no estuve en Moniquirá este fin de semana y no me acordé de traerles un bocadillito. ¿Sí? Se lo quedo bebiendo para la próxima, si es que me vuelven a invitar, no sé cómo esta noche. Bueno, ¿qué les cuento? Estoy con mi esposita, me acompaña ya por casi 49 años de casado, y si Dios permite, en mayo del año entrante vamos a tener las bodas de oro. Si Dios lo permite, ¿no? Todo está en la voluntad de Dios. Y tenemos 3 hijos del matrimonio. Una vive aquí en Bogotá, otras 2 viven en Tunja. Y bueno, es una familia pequeña la que yo tenía, pero cuando Cristo me alcanzó para Él, ya tengo una familia muy grande. Eso es lo que Dios promete, ¿sí? De mi familia tan pequeñita, ¿sí? Ahora tengo una familia tan grande por todos lados. Aquí en Bogotá, mire todos mis hermanos. Yo los estimo a ustedes como mis hermanos. Amén. Y gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a ir. Dice, están celebrando la 3ª campaña, llamados para el avance de la obra. Gloria a Dios. Y qué bueno que hoy pueda yo hablarles un poquito también de Leví. No sé qué haya enseñado el pastor Diego, pero si Dios quiere repetir el mensaje, el alimento que recibió anoche, está bien. Algo querrá Dios decirnos, ¿no? O como se dice, corroborarnos. Entonces, qué bueno. Yo quiero, hermanos, invitarlos a San Lucas, Evangelio de San Lucas. Simplemente lo voy a utilizar como versículo para la introducción, mas no voy a predicar de ahí. Simplemente quiero mostrarles allí San Lucas 19. San Lucas 19. El verso 10. Les invito a que se pongan en pie, hermanos, para oír la palabra de Dios. Aquí yo siento más calor que una mentira. Es el calor de los hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 19:10 de San Lucas, dice: porque el Hijo del Hombre vino, ¿qué? A buscar y a salvar a quienes. Repitámoslo nuevamente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, alabamos tu santo nombre y te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, porque sabemos que es por tu misericordia que tú nos tienes en este lugar, Dios. Y los propósitos tuyos son grandes, Dios. Bendice esta obra, bendice a su siervo Omar, Dios. Bendice también al pastor Diego, Señor.
Y te ruego, bendito Dios, que seas tú hablándonos esta noche, Señor, ayudándonos, Señor, a comprender el propósito de tu venida, Señor. Dice tu palabra que tú viniste a buscar aquello que se había perdido, Señor. Muchos dicen que están buscándote, Dios, que el mundo te está buscando, pero es una gran mentira, porque tú no te has perdido, el mundo es el que anda perdido, Dios. Ojalá que esta noche, Señor, podamos tener ese encuentro personal contigo, Señor. Háblanos de una forma directa y personal. Úsame, Señor, pero que todo lo que salga de mi boca es lo que tú quieres transmitir, y la honra y la gloria sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, lo ven asiento, mis hermanos. Jesús vino con un propósito, hermanos. Desde la caída del hombre, Dios prometió mandar un Mesías. En Génesis 3:15 nos habla de esa promesa que dio. Y prácticamente después de 4.000 años vino el cumplimiento de esa promesa. Y Dios envió a su Hijo a venir al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido, de los cuales nosotros somos ya parte de ese trabajo que Jesús hizo. Y Él vino a buscar todos los perdidos. Nosotros andábamos perdidos, dice la palabra de Dios que andábamos como ovejas, descarriados, ¿sí? Y no importa déjenme decirles, hermanos, no importa cuán grande sea tu pecado o el pecado del mundo, Dios está dispuesto a salvar, a perdonar a la persona que llegue, no importa la cantidad de pecado, no importa asesino, adúltero, no importa lo que sea. Los mentirosos también somos pecadores, vino a salvar a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, déjenme decirles, Jesús vino a salvar a esas personas. Jesús nos vino a dar vida y vida eterna. Es decir, todos los pecadores, porque todos somos pecadores, o hay aquí alguno que no sea pecador. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, ¿sí? Y que Jesús vino a rescatar y a salvarnos. Entonces yo quiero ya ir a materia, como se dice, y los invito a que vayamos nuevamente al libro de San Marcos. San Marcos, capítulo 2. Amén. Y vamos a mirar rápidamente lo que dice la palabra de Dios allí en cuanto al llamamiento de Leví. Dice la palabra de Dios, después volvió, en el verso 13, perdón, vamos a leer desde el 13 en adelante hasta el 17. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado bajo al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es eso que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quienes. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque tú permitiste que fuera hallado por Dios. Aquí encontramos 5 puntos importantes que quiero tratar esta noche. Y el tema de esta noche, o el título que le di, bueno, lo cambio al que tenían aquí y le puse como título Alcanzando a los perdidos. Yo creo que esta campaña misionera, más que todo, nosotros debemos enfocarnos en esto, en ganar a los perdidos. Amén. Allí afuera hay mucha necesidad, hay mucho sufrimiento, mucho dolor, como le dijera, hay tantas cosas que suceden que uno queda asombrado de ver lo que el mundo está haciendo. ¿Y esto por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Y yo sé que
esta es una iglesia ganadora de almas y los animo a que sigan ganando almas, que sigan llevando un mensaje, que no callen ante nadie que Dios ponga a su lado. A veces los hermanos se quejan de que no tienen tiempo para salir a ganar almas. Pero déjenme decirles que no necesita uno necesariamente una hora especial, o un día especial. Dios está colocando personas todos los días a su lado. Ustedes tienen compañeros, tienen amigos, tienen amos, tienen subalternos y todas estas cosas, y Dios puede utilizarlos. Eso es lo importante en una campaña como esta, ¿sí? Nuestra misión es ganar almas. Esa es nuestra misión. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. El primer punto que yo puedo mostrarles aquí es que las multitudes, dice que las multitudes se agolpaban allí alrededor de Jesús, ¿sí? Les gustaban las enseñanzas de Jesús. Y dice en el verso 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él, ¿y qué hacía? Les enseñaba. Qué bueno que ese maestro, pudiéramos tener un maestro, ese maestro hoy día. Pero tú y yo podemos ser sus maestros si ponemos en práctica las enseñanzas que Dios nos da, porque Dios nos da enseñanzas para ponerlas en práctica. No solamente es para alimentarnos nosotros cuando hay un mundo perdido, cuando hay un mundo por qué rescatar. Dice que las multitudes se reunieron allí a la orilla del mar y estaban allí escuchando a Jesús. Qué bueno, había multitudes. Pudiéramos ver eso hoy día en nuestras iglesias, multitudes, la gente acercándose, buscando de Dios, pero desafortunadamente no sirvió para nada el COVID-19. Perdón que les diga así, porque con todo ese tiempo que hubo, ¿sí?, de encerramiento, donde había un dolor, mucha tristeza, pensábamos, o se quería, nosotros los conocedores de la palabra, de que esto iba a traer mucha gente, ¿sí?, a reconocer ese Dios grande, ¿sí?, pero desafortunadamente no. Antes unos se alejaron más. Pero eso no quiere decir que ya paremos ahí. Hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que hacerlo, hermanos. Déjenme decirle, dice que Jesús enseñaba. Y yo quiero que no solamente nosotros seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que lo que nosotros aprendamos lo podamos dar a conocer a otros. Amén. Jesús que les enseñaba allí a las multitudes, ¿para qué? Para que ellos fueran e hicieran lo mismo, ¿sí? Ganar almas, ganar almas. Esa es la misión. Hay muchas personas o muchas denominaciones que se encargan solamente de predicar cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Pero déjenme decirle, la Biblia, y este punto es base, y yo lo llamaría el versículo clave de todo el Evangelio de San Lucas, ¿sí?, a lo que vino Jesús, a lo que vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Dice allí en Marcos, ahí en el capítulo anterior, el capítulo 1, miren lo que dice el verso 15. Dice, aquí Jesús hablando, dice, el tiempo se ha cumplido. Mire, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Mire, el tiempo se cumplió. Jesús vino, se cumplió. Vino a hacer la obra que Él quería hacer para reconciliar al pecador con Dios, ¿sí? Y eso dice que el tiempo se cumplió, el tiempo había cumplido. ¿Pero para qué? ¿Para qué se cumplió ese tiempo? Yo quiero que meditemos en esto. ¿Para qué se cumplió ese tiempo? ¿Sí? Se cumplió ese tiempo era para que el Mesías viniera. Pero desafortunadamente el pueblo no lo aceptó, no quiso. Y más adelante vamos a ver cómo el mismo pueblo le criticaba algunas cosas por lo que hacía Jesús. Pero Él vino con ese propósito de salvar, de buscar, ¿sí? Dice, todos los creyentes deben aprovechar cada oportunidad para aprender. Cada domingo, cada miércoles o jueves tienen servicio. Cada miércoles debemos venir a aprender y también aportar. No solamente para nosotros, solo recibir. El segundo punto que puedo ver acá, que fue el que citó el pastor de Marcos 2:14, dice la palabra de Dios.
Dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Oye, déjeme decirle, Leví, lo trataban como un publicano, era un ladrón, una persona que tenía mala fama, que subyugaba a los judíos, siendo él judío, porque él era judío, y se aprovechaba de sus hermanos, de sus parientes. Era una persona que robaba de frente. Él era un servidor de Roma, se vendió a Roma y cobraba impuestos. Pero si una persona tenía que pagar impuestos por su casa o por sus bienes o alguna cosa, 500,000 pesos, él le cobraba 800 o le cobraba 1,000,000 de pesos. Y ellos eran ricos, los publicanos eran ricos porque se enriquecieron precisamente a costas de hacer maldad a su pueblo. Por eso lo odiaban, los publicanos eran odiados. Pero yo pienso acá y miro y analizo, digo, pero Leví, un publicano, él no era publicano, era un cobrador de impuestos, pero lo trataban de esa forma porque eran unas personas traidoras a su pueblo. Y yo me imagino a Mateo, en alguna ocasión escuchó a Jesús, yo pienso que escuchó a Jesús y le llamó la atención, y de pronto le remordió en su corazón de lo que estaba haciendo con la gente, y yo creo que meditó y dijo, no, esta no es vida. No podía, yo creo que ni salir solo. Todo el mundo lo despreciaba, le decía groserías, bueno, no sé qué más hacía. Y imagínese nosotros sentirnos acorralados así por personas que lo traten a uno mal, ¿cómo se siente? Yo pienso que él se sentía muy mal. Y por eso cuando pasó Jesús y le dijo, sígueme, él inmediatamente lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Él quería cambiar de vida. Amén. Y Jesús podía cambiar la vida. Porque él ya había visto a través de los milagros de Jesús lo que podía hacer él. ¿Sí? Y vemos acá que Jesús, el segundo punto lo he titulado, Jesús llama a un hombre sin importar clase social. A ustedes, a mí, nos llamó el Señor sin ser nada, ni ver nada, nos sacó del pan, del lodo, ¿sí? Nos sacó. Y Dios no está haciendo acepción de personas, ni estoy diciendo decir, todos somos llamados, todos. Desafortunadamente todos no obedecemos. Ese es el problema, ¿sí? No todos obedecemos. Jesús vio a Leví, un publicano cobrador de impuestos. Allí lo vio y pasó allí. Leví, sígueme, así nomás, no más, sígueme. Un momentico, espere, voy y guardo esto allá en la caja fuerte y espere, soluciono mis problemas y ahí sí, con mucho gusto. O sea, se pueden imaginar la necesidad, y así afuera hay mucha necesidad de gente, hermanos. Hay mucha gente que está esperando que alguien le hable de la palabra de Dios. Tienen hambre y sed. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Este mandamiento no es solamente para el pastor, no solamente para los líderes, es para toda la iglesia. Amén. ¿Hay alguno aquí que pueda atreverse a levantar la mano y decir, mi familia toda es salva? ¿Hay alguno? Hay mucha necesidad en nuestra familia. Decimos querer a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos y todo esto. Y nunca les hablamos de la palabra de Dios. ¿Cómo van a llegar, hermanos? ¿Cómo van a llegar? Y vemos aquí que él le dijo, sígueme, ¿sí? Eran odiados, estos cobradores de impuestos eran odiados, hermanos. Era gente que no les nacía a nadie de los judíos apreciarlo o al menos ofrecerle algo porque no se lo ganaba él, por ser un traidor. Dice, Jesús llamó a Leví para que renunciara a su profesión y que le siguiera. ¿Usted cree que económicamente estaba mal Mateo? Súper bien, tenía todo. Lo único malo
que él veía era el desprecio que le hacía. Él tenía mucha plata. Él tenía mucha plata. De toda la que cobraba de más. De los 2 millones que tenía que mandar a Roma, le había sacado al pueblo por lo menos 4 o 5 millones. ¿Cuánto le estaba quedando? Entonces, ¿quién puede amar a una persona como el pastor Omiter, no? ¿Quién le puede llevar un presente a una persona de esas? ¿Cierto? Nadie se atrevería. Pero dice que Jesús llamó a Leví a que renunciara a esa profesión. Sin embargo, estaba buscando Jesús la oportunidad de alcanzar a ese perdido. Dios está buscando, Jesucristo está buscando la oportunidad de esas personas que están fuera para que se acerquen a Él. Él está buscando. Pero ¿cómo logra esa oportunidad hacerla? Con los escogidos, los llamados. Que cada uno de ustedes y yo hagamos ese trabajo. Amén. ¿Sabe qué significa Leví allí o por qué le decían publicano a Leví? Porque era un ladrón. Pero usted sabe qué nombre le dio Jesús. Mateo. Mateo. ¿Saben qué significa Mateo? Mateo significa dádiva de Dios, regalo de Dios. Mire ese título tan honorífico, ¿sí? Cuando recibió a Cristo en su corazón, cuando empezó a trabajar en la obra, porque Él hizo algo rápido. Si lo siguió es porque Él verdaderamente sintió que verdaderamente el que le estaba llamando era el que podía cambiar su vida. Era el que podía cambiar su vida. Levantándose inmediatamente dice que lo siguió. Mateo renunció a todo lo que tenía, mire, a su riqueza, a todo el trabajo que tenía, un trabajo que nadie votaría un trabajo de esos. Nadie votaría un trabajo de esos. Pero él lo hizo, para seguir a Cristo. Mire lo que dice allí en Lucas 14. Vayan allí a Lucas 14, el verso 33. Dice la palabra de Dios en Lucas 14, 33. Dice, así, vean, hermanos, esto es un mandato para cada uno de nosotros. Y Jesús nos está hablando hoy que si usted no cumple con la gran comisión que Él nos dejó, déjeme decirle, usted está corriendo el riesgo de que Jesús diga, no te conozco. Y dice allí, así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué hizo Leví? Renunció a todo. Renunció a todo. Ahí no se puso, espérenme, o no, como ya botada la plata. ¿Ustedes se imaginan cuánto había encima de la mesa? Cuando el Señor le dijo, sígueme. Creo que había mucha plata ahí. Ya lo sigo, ya espérenme. No. Inmediatamente lo aventó su mirada y fue con él. Dios quiere personas así. Dios quiere personas así. Amén. Que no nos hagamos del rogar. Somos muy rogados, muy duros. No vale que nos hagan invitaciones, no vale que nos digan esto, no vale que nos enseñen. Siempre estamos con esa dureza. Pero déjenme decirle, ya cuando el nombre fue cambiado de Leví a Mateo, que quiere decir regalo de Dios o dádiva de Dios, dice que Mateo quería que la gente supiese que fue la misericordia de Dios. ¿Sí? La salvación que él recibió fue por la misericordia de Dios. Fijarse en una persona como esa. Fijarse en una persona como yo. Ustedes no conocen mi testimonio. Pero yo duré 18 años en el licor. Fui alcohólico. Y durante 18 años alzando la botella. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, quitó todo eso. Amén. Gloria a Dios. Así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Amén. Y con aquellos familiares que están en esos problemas. Aquellos esposos duros que maltratan a sus esposas. Aquellos hogares que están teniendo problemas económicos, problemas familiares al borde de separarse. Dios puede hacer algo. Pero necesitamos llevar el mensaje. Necesitamos. Miren lo que hizo Mateo.
después de que siguió o cuando le dijo el Señor, sígueme. Dice en el verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos. ¿Quiénes eran los amigos de Leví? Los publicanos, porque no tenía un solo judío amigo, ¿sí o no? No había uno solo. Sus amigos eran los publicanos y pecadores. Y dice allí, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Ustedes pueden imaginar qué hizo Leví al momento de seguir a Cristo? Levantándose de su sillón. ¿Saben qué? Lo primero que hizo Leví fue invitar a sus amigos a una reunión que invitó a Jesús allí. Vean, para que escucharan el mensaje. ¿Sí? Para que escucharan el mensaje. Mire qué importante nosotros. Yo le decía hoy al pastor ahorita, ojalá que pónganles una tarea esta noche a los hermanos. Mire, que se traigan a que esté cerquita de su casa, al que no ha querido, tráiganlo, a que escuchen el mensaje. Ese es el verdadero amigo. Ese es verdaderamente el que siente compasión por las almas perdidas, por su familia. ¿Cuántos tienen papás, esposos, hijos? Yo no he recibido a Cristo. Es el momento. Jesús predicó allí en medio. Dice que la fiesta que celebró allí Leví, los principales invitados eran los publicanos y pecadores. Los publicanos y pecadores. Dice, los primeros invitados a la fiesta fueron ellos. O sea, no era gente respetable, eran unos inmorales, unos injustos, unos ladrones, unos blasfemos. ¿Qué más pudiéramos decir? Esa era la calidad de gente que había en esa reunión. ¿Sí? Pero Mateo encontró en Jesús lo que en realidad necesitaba para su vida. Reconocer que verdaderamente él había sido ganado por la misericordia de Dios. Y él quería que esa misericordia de Dios fuera dada a todos sus amigos que eran odiados, para que su vida fueran cambiadas y pudieran cambiar de profesión. Amén. O al menos ser más justos, ¿no? O al menos ser más justos. Mateo quería que sus amigos tuvieran la misma experiencia transformadora que él tuvo. Qué bueno que nosotros pensáramos de esa manera. Traer a nuestros amigos, nuestros vecinos. Dice, el mandato de Jesús primero es nuestra familia. ¿Sí o no? Primero debe ser nuestra familia. Nuestros vecinos, nuestros amigos, pero hablándoles, invitándolos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios allí en Hechos 1:8. Dice que recibiremos poder. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón tiene el Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguno que no tenga el Espíritu Santo esta noche? El Espíritu Santo entra en el momento que recibimos a Cristo. Amén. ¿Y para qué queremos el Espíritu Santo? Miren lo que dice Hechos 1:8. Si quieren mirar aquí, Hechos 1:8. Dice, Hechos 1:8. ¿Pero qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo a los de la casa. A los de la casa. A los de la casa. Escuchen muy bien. A sus familiares. A su familia. A los que están, ¿dónde más? Los que están a su alrededor, los vecinos. ¿Y qué más? Y sus amigos, familiares, vecinos y amigos y hasta la tierra. Amén. Ese es el mandato del Señor. Y ese es el Espíritu Santo que hemos recibido de Él. Aquí no vamos a decir únicamente tiene el Espíritu Santo del pastor Diego. No. Todos hemos recibido el Espíritu Santo.
Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder. Dios nos da palabras. Mire, yo quedé asombrado de ver cómo Dios respaldó. Hace 15 días estuve acá y fui a Suba a escuchar palabra. Me habían invitado a celebrar un matrimonio aquí en Bogotá. Y pues le dije a mi esposa, vamos a Suba a escuchar el mensaje. Yo quería escuchar la palabra. Y si voy a mi pastor Omita, me va a poner a predicar. O si voy hasta mi pastor Diego, pues no sé si sepa llegar porque es un poco complicada la dirección. Y como ya conozco más suave, me pasó. Y llegué allá y el pastor me hacía señas. El pastor que tenía que predicar ese día. Me decía, mostrar el celular. Yo no entendía nada. Hasta que se me acercó ahí mi hermano y me dijo, que mire el celular. Y ya, me manda un mensaje. Y yo mi lado WhatsApp lo miro a las 24 horas después de que me moría. Y ese día el pastor pedía el turno para predicar. Y yo, pastor, que voy a escuchar. No, yo vine a escuchar. Eso me dijo el pastor William cuando estuvo en Mira, pastor, ya que uno aprovechemos para que predique. Yo no traje corbata, no tengo camisa. Está bien. Pero como allí en Suba sí estaba bien, entonces, que predique, yo no estoy preparado. Es que no es coger uno la Biblia, abrir como dicen algunos pastores y ya, si tiene el Espíritu Santo ya, abre la Biblia y ya. Yo como que temblaba, como que yo no temblaba igual, no tiemblo igual, no, está bien, sí, Dios puso gracias y vi un respaldo tremendo. Amén, amén. Amén, gloria a Vi Dios. un respaldo. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo si nos da poder. Entonces no tenga ningún miedo, no tenga ningún temor si tiene que hablarle a alguien, a su jefe, o tiene que hablarle a su amigo, a su papá, al que sea. No tenga miedo, para eso Dios le ha dado el Espíritu Santo. Amén. Y recibió allí Leví el Espíritu Santo y lo primero que hizo fue invitar a sus amigos. Miren lo que dice el verso 5, el 15, no, el 16. Dice, y los escribas y los fariseos, viendo de comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y bebedores. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? Jesús allí sentado en medio de publicanos y pecadores. Eso no me parece correcto. ¿O no nos parece correcto? Eso es lo que dice el mundo. Déjeme decirle, hermano, la actitud del hombre hacia el pecador es así. Así es. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que después de 18 años que estuve en el coro y con tantos amigos que venían, claro, porque yo era muy botaratas, y por eso era que me seguía. Los amigos los siguen a unos cuando tienen plata. Eso es de ahí. ¿Sí? Y cuando se enteraron que ya ha cambiado la botella por la palabra, ni más. Venía por ahí un amigo y me veía y pasaba para otra cosa. ¿Ustedes creen que yo perdí algo? Yo no perdí nada. Por eso no tengan miedo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos da pena? No le miedo. Porque mire lo que dice Mateo 10:32. Mire lo que dice Mateo 10:32. ¿Ya encontraron, hermanos? Amén. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese, oiga hermanos, no se avergüence, no le dé pena hablar de Jesucristo como cristiano que es. Amén. Dice la palabra de Dios, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces imagina después de 5, 7, 8, 10 años congregándose en una iglesia
y llegar a la presencia allí de Dios y llegar a Jesucristo y no te conozco. Ah. Tremendo, ¿no? ¿Cómo así? Si yo iba a la iglesia el pastor Omar, si yo iba a la iglesia el pastor Diego, ¿cómo así que no me conoce? ¿Qué le pasa? No, no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Hermanos, que esta conferencia nos ayude. Amén. Nos ayude a tener compasión por las almas. Amén. Nos ayude. Y vemos allí la actitud del hombre. Dice, la esperanza de Jesucristo, el hombre puede ser creado de nuevo en Cristo. El hombre puede ser creado después, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Somos nuevos hombres. ¿A quién le damos eso? A Jesús. Amén. A Jesús, que cambió nuestras vidas. Hace 36 años que yo recibí a Cristo. Ustedes saben que después de que para mí la bebida me era necesaria, yo me acuerdo que le dije a Jesús un día, Señor Jesús, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, pero dejar de tomar. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Eso es lo que usted piensa. Ah. Eso es lo que usted piensa. Pero yo puedo hacer un cambio en tu vida. Yo. Y eso. La gente me dice, tómese una cervecita, tómese una vinita. 36 años que no sé qué será eso. Gloria a Dios. Y yo me sentía enfermo. Cuando era alcohólico, me enfermaba si no tomaba ese día. Mire lo que hace Jesús. Eso lo puede hacer con su familiar duro de corazón. Eso lo puede hacer. Anímese. Anímese. Ahora el Señor les hable de poder un día tener más grande este sitio, un lugar más grande, o ampliar si le permiten alguna cosa. Pero hay que trabajar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hermanos. Y para ir concluyendo, no sé qué tiempo tengo, me pasé ya el tiempo. O concluyo. No lo vayan a ver, yo quiero que me lo van a quitar así. Bueno, pero el problema es venir un problema. Y miremos lo que dice acá. Miren esa respuesta sabia de Jesús ante la situación que se estaba presentando allí, de que la gente estaba diciendo cómo es posible que Jesús se reúna. Acá miren lo que dice aquí en el verso 17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero una persona que no le ayuda nada, ¿para qué ir a médico? ¿Cierto? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, nos dice que no hay justo ni aún uno. En 3:10. No hay ni aún uno. Entonces, ¿qué respuesta de él? ¿Qué respuesta de él? Aquí están los pecadores. Aquí estamos los injustos. Y con los que Jesús vino. Amén. Los justos están afuera. Los justos están afuera. Que no necesitan de Jesús. Pero tienen que conocer que Jesús es el que puede cambiar. Amén. Entonces, vemos aquí, el enfermo necesita médico, ¿cierto? El sano para nada. Jesús no vino a llamar a los justos, sino ¿quiénes? A los pecadores. ¿Con el quién estaba comiendo? Con pecadores, con publicanos, ¿sí? Los justos no saben que tienen necesidad de arrepentimiento. Ellos se pueden arrepentir. Por eso luchamos. Yo sé que aquí algunos de ustedes están luchando con una persona que quiere que Dios las cambie, que lleguen un día a los pies de Cristo, que vengan aquí a la iglesia. Duro, ¿cierto? Duro. Los desprecian. No me hablen, respeten mi vida. Yo le respeto su religión, respeto. Así es. Pero hermano, déjenme decirles, esas personas que amamos, no debemos soltar la relación. Amén. Mi mamá, que ya está en la presencia de Dios, cuando yo me convertí al Evangelio, esa mujer, Dios mío,
¿Qué le hicieron a mí? ¿Qué le hicieron? No, lo que hacían. Ya no sale con nosotros a paseo, ya no comen venticos, gallinita y encima una cervecita. Voy a coger esa iglesia a piedra, la voy a coger a piedra, ¿eh? Y yo, Dios, quítale. 11 años orando por él, pero llegó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para Dios no es imposible, ¿no? Amén. Es que yo no sé, pero Dios trabaja de una forma tan espectacular, llamaría yo. Yo siempre acostumbraba a llegar de pagar, ella me invitaba, siempre ella tenía un corazón muy amoroso de atender no solamente a mí o a los familiares o a los amigos que llegan. Y siempre llegaba, yo me recostaba mientras servía en el almuerzo y yo la maltrataba, pero lo que ella se llamaba. Ya lo voy a romper ese altar que tienes. Yo tengo un altar grandísimo. Sí. Yo solo, ¡ay, ya atrevas! Ay, que mi hogar era como se dice, de armas tomar mi hermano. De armas tomar. Y mire cuando Cristo entró en su corazón, llegué y ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con el altar? Amén, amén. Y estábamos almorzando y me dice, mi hijo, y quiero que me bautice. Eso es lo que hace Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Por eso aquí, hermano, vemos que los justos no escuchan el llamado de Cristo para arrepentirse, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Romanos 10, 12 y 13. Vamos a Romanos 10 ya para terminar. Romanos 10, 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Porque no hay diferencia, oigan, no hay diferencia. Allí había diferencia de los judíos con los publicanos. Había diferencias. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Sencillo, todo aquel. Yo siempre he dicho, Dios no es mentiroso. Amén. Yo tengo la seguridad, hermanos, yo tengo la seguridad de que si muero hoy, voy al cielo. Amén. Yo la Amén. tengo. Porque este versículo ha hablado mucho de mi vida. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me hago la pregunta. Dios no es mentiroso. Amén. ¿Por qué que Dios es mentiroso? Si Dios no es mentiroso, dice que todo el que invocare, y si ustedes tienen de pronto todavía la Biblia católica, dice, esa versión dice, y todo el que invocare de veras Amén. al Señor será salvo. De veras. Más interesante la... Sí, de veras. Entonces, si Dios no es mentiroso, yo creo que voy al cielo. ¿Cuántos creen que si mueren no van a ir a la cielo? Amén. Amén. Levanten la mano. Amén, amén. Los que estén seguros, los que no estén seguros, posiblemente haya una oportunidad para... Amén. 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 Sí, así es, pastor. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tener la seguridad. Las iglesias bautistas se destacan es por la salvación de las almas. Amén. Sí, amén. Lo demás viene por añadidura, como dice el 6:33 de Mateo, ¿no? Cristo declaró ser el gran médico. Todos estamos enfermos. Y el médico de cabecera es Él es quien llama al arrepentimiento. Entonces, hermanos, yo no sé cuántos se acá en este lugar están enfermos, física o espiritualmente. Pero si usted está con ese problema de enfermedad física o espiritual, bueno, que esta noche interese su vida. Amén. Él es nuestro médico, Él declaró ser el médico. Y no hay otro como Él. Él puede sanar las heridas que haya, no sé, los resentimientos que haya, los puede sanar.
Las cosas que todavía el mundo no ha querido dejar, no ha podido, Él las puede y Él las soluciona. Dios es maravilloso. Dios quiere que esta iglesia crezca. Amén. Amén. Dios quiere que todos trabajen unidos. Y yo sé que Dios va a respaldar al pastor. Es un hombre de Dios, de mucha oración. Amén. De que lo conozco. Lo conozco hace tiempo, no un pastor viejo. Desde mucho tiempo los conozco. Pero sé que el pastor Romario, muchas gracias.